Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro espacio favorito para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, la moda, el cotilleo y por supuesto nuestras queridísimas celebridades turcas. ¿Cómo estáis hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir la bomba que os tengo preparada. Porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, esa actriz que nos tiene completamente enamorados con su talento, su belleza y esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Demet, que ha conquistado nuestros corazones con papeles inolvidables en series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, siempre está en el punto de mira. Y hoy la tenemos más que nunca. Últimamente Demet ha estado un poquito más alejada de las pantallas, lo que ha levantado muchísimas preguntas entre sus fans. ¿Qué está tramando Demet Özdemir? ¿En qué nuevo proyecto se embarcará? ¿Se tomará un merecido descanso? Las teorías son infinitas. Pero no os preocupéis, porque hoy vamos a intentar desentrañar el misterio y a especular, como nos gusta, sobre qué le depara el futuro a esta talentosísima actriz. Antes de empezar, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os encanta el mundo de las series turcas y queréis estar al tanto de todas las novedades, no olvidéis suscribiros al canal. Es súper fácil, solo tenéis que darle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Así formaremos una comunidad aún más grande y divertida. Vamos a por ello. Bien, ahora sí entremos en materia. Demet Özdemir. Libre. ¿Qué significa esto? Pues bien, como sabéis, hace no mucho tiempo Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. La boda fue un evento espectacular, digno de un cuento de hadas, y parecía que la pareja estaba viviendo su propio felices para siempre. Sin embargo, la felicidad duró poco y, para sorpresa de todos, anunciaron su divorcio hace apenas unos meses. Este divorcio, por supuesto, ha generado muchísima expectación. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Fue una decisión repentina o algo que se venía gestando desde hacía tiempo? Los rumores, como siempre, no se han hecho esperar. Se habla de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables, incluso de terceras personas. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Y como es de esperar, la discreción ha sido la tónica general desde el anuncio. Ambos han mantenido un silencio elegante, alimentando aún más las especulaciones, pero respetando la privacidad del otro. ¡Bravo por ellos! Lo que sí es cierto es que Demet, tras este duro golpe, parece estar decidida a renacer. La vemos más fuerte, más radiante y más enfocada que nunca en su carrera profesional. Y es que después de todo, Demet es una mujer muy talentosa y con muchísimas ganas de seguir creciendo como actriz. Su resiliencia es admirable y nos inspira a todos a levantarnos después de una caída. Ella es un ejemplo de que se puede salir adelante, incluso cuando el corazón está un poquito roto. Pero, ¿qué hará ahora? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Y es aquí donde empieza la especulación y las teorías. Como os decía, Demet ha estado un poco alejada de las pantallas últimamente, pero eso no significa que esté parada. Todo lo contrario. Se rumorea que está leyendo guiones, que está participando en castings y que tiene varios proyectos sobre la mesa. Los rumores vuelan, la intriga crece y nosotros, los fans, estamos mordiéndonos las uñas. Una de las teorías más fuertes es que Demet podría estar preparando su regreso a la televisión con una serie que marcará un antes y un después en su carrera. Se dice que está buscando un papel que la rete, que la saque de su zona de confort y que le permita demostrar todo su talento. Y es que Demet es capaz de interpretar cualquier personaje. Desde la chica dulce y romántica hasta la mujer fuerte y decidida. La versatilidad es su sello. Y yo personalmente creo que le vendría genial un papel más oscuro, más complejo, que nos muestre una faceta de ella que aún no hemos visto. ¿Os imagináis a Demet interpretando a una villana? Sería espectacular. Otra posibilidad es que Demet esté pensando en dar el salto al cine. Ya ha participado en algunas películas, pero quizás ahora quiera apostar por un papel protagonista en una producción de mayor envergadura. Imaginad a Demet en una superproducción turca. Sería increíble, ¿verdad? Una película que la consagre como la estrella que es, con un guión potente, una dirección impecable y un reparto de lujo. Sueño con verla en la gran pantalla conquistando al público de todo el mundo. Pero no solo eso.
También se habla de que Demet podría estar interesada en probar suerte en otros mercados internacionales. Se rumorea que ha recibido ofertas de productoras de otros países, incluso de Hollywood. Demet en Hollywood. Eso sería un sueño hecho realidad. Sería una oportunidad increíble para dar a conocer su talento a nivel mundial. La imaginación vuela. Verla codeándose con las grandes estrellas, desfilando por la alfombra roja. Sería un orgullo para todos los que la admiramos. Además, recordemos que el talento de Demet no tiene fronteras y su carisma es universal. Estoy segura de que triunfaría en cualquier parte del mundo. Y hablando de talento, no podemos olvidar que Demet también es una excelente bailarina. De hecho, antes de dedicarse a la actuación, Demet era bailarina profesional. Así que no sería descabellado pensar que podría estar preparando algún proyecto relacionado con el baile. Quizás un musical, quizás un programa de televisión. Las posibilidades son infinitas. Demet brillando en el escenario, mostrando su destreza y su pasión por el baile. Sería un espectáculo increíble. Además, su experiencia como bailarina le da una disciplina y una elegancia que se notan en todo lo que hace. Ella es una artista completa. Pero, ¿cuál es el secreto de Demet? ¿Qué la hace tan especial? Pues yo creo que son muchas cosas. En primer lugar, su talento. Demet es una actriz nata. Tiene una facilidad increíble para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones. En segundo lugar, su belleza. Demet es una mujer muy guapa, con una sonrisa encantadora y una mirada que enamora. Pero lo más importante es su personalidad. Demet es una persona muy auténtica, cercana y divertida. Y eso se nota en todo lo que hace. Ella es una persona real con sus virtudes y sus defectos, y eso es lo que la hace tan atractiva. Además, Demet es una persona muy trabajadora y perseverante. Nunca se rinde ante las dificultades y siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma. Y eso, sin duda, es una de las claves de su éxito. No olvidemos sus inicios, cómo luchó por hacerse un hueco en el mundo del espectáculo, cómo superó obstáculos y cómo nunca perdió la esperanza. Ella es un ejemplo de que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar los sueños. Pero volviendo a lo que nos interesa, ¿qué le depara el futuro a Demet Özdemir? Pues la verdad es que es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí está claro es que Demet tiene un futuro brillante por delante. Es una mujer muy talentosa, con muchísimas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Y estoy segura de que nos va a sorprender con nuevos proyectos y nuevos retos. Su capacidad de reinventarse es impresionante y su ambición no tiene límites. Ella es una fuerza de la naturaleza. Yo por mi parte estoy deseando ver qué es lo próximo que nos tiene preparado Demet. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué os gustaría ver a Demet hacer? ¿En qué tipo de proyectos os gustaría que participara? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encantaría saber vuestra opinión. Vuestros comentarios son mi gasolina. Me encanta leer vuestras ideas y saber qué os gustaría ver en el canal. Así podemos crear contenido que os guste y que os entretenga. Y ahora, para ir terminando, vamos a repasar brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado del divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, de las posibles razones que llevaron a esta decisión y de cómo Demet está afrontando esta nueva etapa de su vida. También hemos especulado sobre los próximos proyectos profesionales de Demet, mencionando la posibilidad de que regrese a la televisión con una nueva serie, que dé el salto al cine o que pruebe suerte en mercados internacionales. Y por supuesto, hemos hablado del talento, la belleza y la personalidad de Demet, que son, sin duda, las claves de su éxito. Un resumen rapidito para que no se os escape nada. Pero además de todo esto, quiero hablaros un poco más sobre la influencia de Demet en la moda. Ella es una verdadera fashion icon. Sus looks son siempre impecables y marca tendencia allá donde va. Desde sus outfits casuales para el día a día hasta sus vestidos de gala para las alfombras rojas, Demet siempre sabe cómo lucir espectacular. Ella tiene un estilo único y personal que la distingue del resto. Además, muchas marcas de moda la buscan para que sea su embajadora. Y no me extraña. Demet tiene un poder de influencia enorme y todo lo que toca lo convierte en oro. También quiero destacar su compromiso social.
Demet participa activamente en causas benéficas y utiliza su plataforma para dar visibilidad a temas importantes. Ella es una persona con un gran corazón y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Su labor humanitaria es admirable y demuestra que es mucho más que una cara bonita. Ella es un ejemplo a seguir. Y por último quiero hablaros de la relación de Demet con sus fans. Ella es súper cercana y cariñosa con todos nosotros. Siempre se toma el tiempo para responder a nuestros mensajes, para sacarse fotos con nosotros y para demostrarnos su cariño. Ella sabe que sin nosotros no estaría donde está y nos lo agradece constantemente. Su humildad es admirable y la hace aún más grande. Quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me encanta compartir con vosotros mi pasión por el mundo del espectáculo y especialmente por las celebridades turcas. Sois los mejores. De verdad, sin vosotros este canal no sería posible. Vuestro apoyo incondicional me da la energía para seguir creando contenido para vosotros. Sois mi familia virtual. Y antes de despedirme, quiero recordaros que vuestros comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer vuestras opiniones, vuestras sugerencias y vuestras críticas. Así que no dudéis en dejarme vuestros comentarios abajo. Os prometo que los leeré todos. De verdad que los leo todos. Me encanta saber lo que pensáis y me ayuda a mejorar cada día. Y ahora sí, llegamos al final. Pero antes de irme, quiero pediros un último favor. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a me gusta. Es súper importante para mí y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. También os animo a compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares que sean fans de Demet Özdemir. Cuantos más seamos, mejor. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito al canal, no esperéis más. Suscribiros ahora mismo. Es gratis y os aseguro que no os arrepentiréis. Tengo muchísimas sorpresas preparadas para vosotros. Se vienen cosas muy grandes. Estad atentos. Muchísimas gracias por todo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.